Listo, pues nada, entonces vamos a comenzar con nuestro temario principal, grande, el grueso realmente de este curso, que es, es la teoría de grupos. Listo, lo primero que tenemos que saber es que históricamente se desarrolla la teoría de grupos por unos problemas, de hecho que vienen del álgebra, unos problemas polinómicos creados, creados por Galois. ¿Listo? Entonces, hay algo interesante detrás de toda esta historia y es que pues el génesis particularmente de donde parte el mundo de la teoría de grupos, pues realmente a lo que nosotros vamos a averiguar más adelante y en lo que constituiría particularmente la gran relevancia para los fundamentos del mundo de las partículas, pues tiene un inicio bastante curioso, ¿no? En el mundo, en este caso, del álgebra. Entonces, pues es interesante tener esa perspectiva, ¿no? Entonces, para ello, primero vamos a comparar primero como un ejemplo, vamos a tomar de ejemplo, por ejemplo, las propiedades de los números enteros, ¿sí? De lo que estuvimos hablando nosotros justamente sobre lo que sería un anillo. Vamos a revisar rápidamente, por ejemplo, eh, qué podríamos sacar a partir de allí y cómo lo podríamos comparar, de hecho, cuando vamos a hablar, por ejemplo, ya de teoría de grupos en sí. ¿Listo? Entonces, sabemos, por ejemplo, que dentro de las propiedades de los enteros, dentro del anillo que habíamos nosotros mencionado para un espacio particular, habíamos dicho que había una propiedad llamada asociatividad, distribuida también, ¿cierto? El elemento de identidad, el inverso también, hay también una propiedad cerrada, vamos a tratar de colocarlo lo más compacto posible, entonces sabemos que la propiedad cerrada, particularmente para la suma, voy a colocarlo para la suma, entonces, pues no es ni más ni menos que tomar pues dos elementos justamente que pertenecen a el cuerpo de los complejos, ¿cierto? Y la suma de ellos pertenecerá también entonces al cuerpo de los complejos, como ya lo vimos, ¿cierto? También existe entonces la asociatividad, ¿listo? Que dice que, vale, tomemos por ejemplo tres elementos pertenecientes al cuerpo de los enteros, entonces podemos asociar estos elementos bajo la propiedad de suma, ¿cierto? Sin tener ningún lío, ¿verdad? ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos otro. También existirá un elemento de identidad, particularmente para los enteros, el elemento es el elemento identidad. Vamos a colocarle el elemento identidad es el cero, ¿listo? De tal manera que si A pertenece a los complejos, entonces tener A más cero va a ser igual a cero, ¿cierto? O también lo mismo, cero más A nos llevará también a un mapeo para el mismo cuerpo, ¿no? Que sería para los enteros. ¿Listo? Entonces, y además también tenemos el elemento inverso bajo la suma. Inverso bajo la suma. ¿Listo? Que aquí pues nosotros tendríamos algo así como algo similar. Tenemos entonces un elemento que pertenece al cuerpo de los enteros. Entonces pues existirá un elemento B que también pertenecerá al cuerpo de los enteros, tal que entonces al sumar A más B, ¿cierto? O B más A, entonces esto será igual a cero, ¿cierto? Y entonces de tal manera podemos nosotros concluir que el elemento inverso bajo la suma será pues justamente este de acá. ¿Listo? Entonces simplemente es para tenerlo como referencia, como un punto de partida y bueno, ya cuando vamos a incluir de alguna u otra manera una operación de multiplicación, ¿cierto? Como nosotros lo estemos viendo, por ejemplo, cuando creamos un espacio vectorial o demás. Entonces, por ejemplo, vamos a construir un espacio particularmente matemático que va a pertenecer a una de las categorías de las que vimos de hecho el día de ayer, que son los grupos. ¿Listo? Entonces, ¿un grupo qué es? Un grupo particularmente va a ser un conjunto vamos a llamarlo G mayúscula, ¿vale? Un conjunto G mayúscula junto con una operación y vamos a colocarle a esta operación bolita. ¿Listo? Operación bolita. ¿Qué satisface? Que satisface las siguientes propiedades. ¿Listo? Entonces, ¿qué propiedades satisfacerá? Entonces, S cerrada bajo la operación también va a tener una relación bastante similar, pero en este caso va a ser cerrada bajo o para la operación bolita. ¿Listo? Y esta operación bolita, pues, ¿qué me va a permitir? Vamos a tomar dos elementos
del cuerpo, particularmente del grupo, ¿listo? Y entonces vamos a poder hacer de tal manera la operación bolita, ¿verdad? O multiplicación entre ambos elementos, y eso también me llevará o me mapeará también al mismo cuerpo del grupo, ¿listo? Luego por otro lado tendremos también la asociatividad, entonces donde también tendremos, por ejemplo, tres elementos que pertenecen entonces al cuerpo del grupo, ¿listo? De tal manera que entonces puedo tener la operación bolita con relación a tres de esos elementos y los puedo asociar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces cumplimos dentro del anillo, dentro del esquema particularmente las operaciones básicas, estas reglas, también esto. Tenemos el elemento identidad, ¿listo? El elemento identidad para el grupo particularmente, vamos a llamarlo id, ¿listo? Identidad. Entonces establecerá que si tenemos un elemento que pertenece justamente al cuerpo G, entonces va a existir la operación de ese elemento junto con el elemento identidad, y eso será lo mismo o equivalente a una conmutatividad entre ellos, y eso me llevará justamente al propio elemento a que pertenecía al grupo originalmente. ¿Listo? Y por otro lado tenemos entonces el inverso también bajo la multiplicación. ¿Listo? Entonces el inverso bajo la multiplicación. Y entonces aquí bastante similar a lo que aparecía allí, entonces tenemos un elemento A que pertenece al grupo, ¿listo? Y de tal manera entonces existirá un elemento B que pertenece al grupo. Entonces tal que si aplicamos la operación de A con B y B con A, esto me devolverá entonces el elemento identidad, diciendo entonces que de alguna u otra manera lo que tenemos es que bajo la multiplicación, bajo esta operación de multiplicación, B será el inverso justamente de A. Entonces tendremos pues también esta relación. Una cosa que hay que tener en cuenta aquí, pues particularmente, es que bajo la definición general de un grupo, si nos damos cuenta, hasta aquí, hasta este momento, tenemos lo que serían tanto las propiedades conmutativas incluidas dentro del paquete, pero también estarían las no conmutativas, ¿no? Las no conmutativas. Entonces ya sabemos que la conmutatividad más que todo viene a jugar un papel bastante relevante, es en la operación justamente en este caso de este producto, ¿cierto? Entre los elementos del grupo. Y pues para este caso lo que estamos diciendo es que puede ser conmutativo entre ellos, o sea, estamos hablando justamente de lo que ya dijimos en el momento que era un grupo abeliano, abeliano. ¿Listo? Pero si no llega a ser conmutativo, pues ya no estaremos en un grupo abeliano, sino en un grupo pues no abeliano. ¿Listo? Y pues aquí más adelante nos vamos a dar cuenta que de hecho del jueguito que les tengo preparado el día de hoy, pues vamos a darnos cuenta que en su gran mayoría las simetrías empiezan a aparecer justamente cuando hay relaciones no conmutativas. Entonces, una primera instancia que quiero que piensen es que siempre que pensemos en propiedades de simetría, para este esquema que vamos a trabajar de teoría de grupos, siempre nos vamos a referir entonces a una relación entre simetría y no conmutatividad. ¿Listo? La no conmutatividad produce simetría. Perfecto. Listo, entonces, ¿cuál es el esquema que les quiero presentar el día de hoy? Primero vámonos a un concepto muy sencillo geométrico, y es la congruencia. ¿Listo? Congruencia. Congruencia. ¿Y qué es una congruencia? Por ejemplo, podemos pensarlo como que dos figuras particularmente son congruentes si se puede convertir una en la otra usando una combinación de, por ejemplo, rotaciones, reflexiones y, por ejemplo, traslaciones. ¿Listo? Traslaciones. ¿Listo? Esto, convertir un esquema, vamos a colocar a este cuadrito nuestro esquema 1 y vamos a transformarlo en un esquema 2 de tal manera que lo mantenga invariante, ¿listo? Invariante, esto nos generará entonces de una u otra manera el concepto también de una simetría, ¿listo? Digamos que es una manera un poco intuitiva también de verlo, un poco geométrica, y es que justamente la invarianza relaciona el concepto de simetría, ¿listo? Entonces pues vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Entonces aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos nosotros utilizar este tipo de congruencias en figuras. ¿Listo? Entonces ya entendemos que sería la congruencia. Vamos entonces a la simetría. ¿Listo? Entonces la simetría, ¿qué sería? Pues sería toda figura, particularmente sería toda figura
toda figura es congruente consigo misma. Sin embargo, algunas figuras son congruentes consigo mismas en más de una forma. ¿Listo? Entonces, es congruente consigo misma sin aplicar ningún tipo de operación. Podemos colocarlo aquí entre paréntesis. Sin ninguna, entre comillas, operación. ¿Cierto? Pero además también podemos volverla congruente consigo misma. También será congruente consigo misma bajo otras formas. Vamos a colocar entre paréntesis formas y ya sabemos que esas formas serían operaciones. ¿Listo? Operaciones. Que van a estar relacionadas justamente con estos tipos de, por ejemplo, tipos de transformaciones, como rotaciones, reflexiones o translaciones. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo sencillo geométrico que me gustaría en el cual ojalá pudiéramos participar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar un momentito en 4 pepitas. ¿Listo? Y de hecho, también para que podamos jugar este juego, entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a formar un cuadrado y vamos a hacer un copy-paste de estos elementos para que los podamos utilizar varias veces. Por lo menos una. Vamos a colocarle otra. Oh, eso es. Aquí otra. Chun. Eso es. Vamos otra por acá. Vamos. Chango. ¿Qué pasó? A ver, otra por aquí. Luego otra por aquí. Luego otra por acá. Y luego otra por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el juego? El juego es verificar, es un juego simple, pero ese juego simple nos va a dar una manera, digamos, inicial de entender estas propiedades de simetría muy poderosas. ¿Listo? De hecho, nos va a dar mucha información, entonces quiero que lo vean conmigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a enumerar a estas bolitas de manera cíclica si quieren. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, tenemos un cuadrado particularmente de 4 vértices. ¿Sí? Este es un cuadrado de 4 vértices. ¿Listo? Entonces, la primera operación que se nos podría ocurrir, ¿sí? Bajo esta definición de simetría, ¿cuál podría ser? Entonces, les voy a dar la pista para esta primera operación que podríamos hacer, dadas las definiciones que nosotros dijimos de grupo, ¿no? Y dadas también las definiciones de congruencia y las transformaciones que podemos hacer a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, fíjense que una de las propiedades de los grupos es que existe un elemento de identidad que deja a él mismo, a la figura o al elemento que tenemos dentro del cuerpo, como invariante, igualito, ¿cierto? Eso quiere decir que tenemos una propiedad que se llama identidad. E identidad sería simplemente dejar a este cuadrado como está. Dejarlo como está. Y tenemos nuestra primera operación, aunque parezca bastante trivial, y de hecho es muy trivial, es una operación y hace parte también de nuestra definición de grupo. ¿Listo? Entonces, les voy a ayudar con otra. Entonces, por ejemplo, ¿podría existir otra operación que pudiéramos hacer? Sí, puede existir otra operación que podemos hacer. Por ejemplo, una operación que podemos hacer es, dado que tenemos aquí catalogados los numeritos en los vértices, pues, por ejemplo, rotar este cuadrado, por ejemplo, 90 grados. ¿Listo? Y rotarlo 90 grados lo que permitiría sería que estos numeritos, el 1 pasa a estar acá, el 2 pasa a estar acá, el 3 pasa a estar acá y el 4 pasa a estar acá. ¿Listo? Si nos damos cuenta, esta operación, si quieren llamémosla, entonces, por ejemplo, R1 simplemente equivaldrá a rotar el cuadrado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. ¿Listo? Y entonces aquí es donde empieza a jugar este juego de las simetrías. ¿Por qué? Porque si nos vamos otra vez de nuevo a la definición, recuerden que lo que dice la definición es que toda figura es congruente consigo misma si no se aplica ninguna operación, o sea, estamos aplicando el elemento de identidad, ya lo hicimos, pero también será congruente consigo misma bajo algunas formas, ¿cierto?, de operaciones. Esta es una forma de operación que podemos hacer de tal manera que, si se dan cuenta, se mantiene invariante el cuadrado, o sea, hay una simetría. ¿Listo? O sea que acabamos de encontrar un tipo de operación, una rotación de 90 grados. ¿Listo? ¿Quién me dice cuál podría ser otra?
¿Alguien que se le mida? Perfecto. Entonces, correcto, correcto. Dime. Listo, perfecto. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una maravillosa. Y es que, por ejemplo, podemos reflejarlo horizontalmente, ¿cierto? Con respecto de él mismo. O sea, un tipo de reflexión. ¿Sí? Vamos a llamar a esta operación, por ejemplo, FV. Una reflexión, en este caso, con respecto, bueno, aquí sería la parte vertical, ¿no? Estamos reflejándolo verticalmente. ¿Listo? Una reflexión verticalmente. ¿Y qué es lo que pasaría en la reflexión verticalmente? Pues entonces aquí lo que pasaría es que entonces el uno pasaría a estar aquí, ¿verdad? El 2 pasaría a estar aquí, el 4 pasaría a estar aquí y el 3 pasaría a estar acá, ¿verdad? Listo, perfecto. O sea que tenemos también una reflexión vertical. ¿Listo? Y así como tenemos una reflexión vertical, también podríamos tener una reflexión horizontal. Pues podríamos decir, vale, pues podemos reflejarlo también horizontalmente. Recuerden que este es nuestro punto de partida. Y entonces el uno pasaría a estar acá, el 4 pasaría a estar acá, el 3 pasaría a estar acá y el 2 pasaría a estar acá. ¿Verdad? ¿Listo? Ya tenemos entonces una reflexión horizontal. Vamos a llamarla FH. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más se les ocurre? ¿Será que habrán más combinaciones que podemos hacer? Les voy a ayudar con otro. Ah, dime, sí. Alguien. Dice, dice. Trasladar, ok. Trasladar inicialmente también podría ser una opción. Sí. Y sobre un eje, claro, uno podría decir sobre un eje particularmente que estuviéramos aquí seleccionando. ¿Listo? Efectivamente. Entonces, digamos que otra de las maneras que nosotros podríamos generar también son las traslaciones. ¿Listo? Solamente que las traslaciones que nosotros vamos a tener en cuenta en este juego de simetrías van a jugar un papel más adelante más importante. Dado que este juego es completamente simétrico, pues digamos que movernos en el espacio, en cualquier marco de referencia, aquí todavía ni siquiera metiéndole física, sino exclusivamente geometría, pues digamos que todavía no haría parte de las operaciones que estamos tomando geométricas, listo, pero sí físicas y por eso hago el apunte. Físicamente sí vale decir que también podría ser una propiedad de simetría. ¿Listo? Geométricamente, solamente con este cuadrado, sin imaginar que digamos hay un eje X, Y, Z, sino simplemente que están estos puntos, eso digamos que son las propiedades que estamos buscando. ¿Listo? Pero físicamente sí. Listo, entonces otra propiedad, por ejemplo, podría ser, pues no rotarlo 90, sino rotémoslo, por ejemplo, 180 grados. ¿No? Rotarlo un poquitito más. Lleguemos a esta operación reflexión 2. Quiere decir que aquí donde está, aquí inicialmente teníamos el uno acá, aquí luego pasa acá, pues luego pasará aquí. Y aquí tendremos luego el 2, aquí tendremos el 3 y aquí tendremos el 4. ¿Listo? Fíjense que ya generamos también otra. Y les ayudo con la última. Por ejemplo, una rotación ya no de 180, sino 270 grados también podría ser. Eso también nos mantiene invariante el sistema, porque entonces también este señor pasa acá, este pasa acá, este pasa acá y este pasa acá. ¿Listo? Si nos damos cuenta. Entonces, fíjense que aquí algo interesante, si ya se han dado cuenta, es que las operaciones que nosotros estamos haciendo están manteniendo a los puntos de los, o sea, los vértices, particularmente ese cuadrado, completamente estáticos. No estamos moviendo el cuadrado. Lo que estamos moviendo es la organización, ¿cierto? La distribución de puntos ahí. Y hemos hecho operaciones de identidad, rotaciones, reflexiones, ¿cierto? Y nos falta unas dos reflexiones más, ¿no? ¿Y cuáles serán esas dos reflexiones? Ah, bueno, alguien podría decir, bueno, pero también podría valer una rotación de 360 grados. Pues para este caso no, porque hacer una rotación de 360 grados equivaldría a dejar justamente el objeto como está inicialmente, que sería aplicar la propiedad de identidad. Por tanto, esa operación ya está, digámoslo, eh, intrínsecamente ligada a la operación de identidad. ¿Listo? Que sería como no hacer nada. ¿Vale? Entonces, digamos que el juego está en enfocarse en los números. ¿Cómo más podríamos colocar los números? Ya tenemos aquí, por ejemplo, al lado izquierdo superior 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos es 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos es 1, 2, 3, 4. Fíjense que aquí se invirtió el orden cíclico. Aquí también 1, 2, 3, 4. ¿Cuál más combinación será que nos falta? ¿Quién se la puede de pronto ver por ahí? Sí, perfecto.
Exactamente. Sí, señor. Entonces aquí lo que tendríamos sería una reflexión diagonal. Esa es la única combinación que nos falta. Si no, ya hicimos reflexiones horizontales y verticales, lo que nos faltarían serían reflexiones diagonales. ¿Qué sería una reflexión diagonal? Pues dejarlos, por ejemplo, en esta reflexión diagonal derecha, tendríamos estos términos quietos, ¿no? Entonces tendríamos el 2 y tendríamos el 4 acá completamente quieto. Y lo único que invertiríamos sería el 3 y el 1, ¿no? Y ya tendríamos esta reflexión diagonal. Entonces podríamos decirlo como una reflexión diagonal. Y la otra reflexión diagonal sería esta, donde entonces mantendríamos entonces el 1 y el 3 fijo, y el 2 y el 4 se intercambiarían. Y ya, ahora sí que sí, ya tendríamos todas las posibles combinaciones. Si ustedes se ponen a analizar bien cada una de estas operaciones, pues ya tenemos todas las posibles configuraciones, ¿no? Entonces vamos a llamar a esta una reflexión, ¿cómo la llamamos? Diagonal, normal, y a esta llamémosla una reflexión contradiagonal. Entonces vamos a colocarles CD. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien más va a entrar, vamos a minimizar esto que está ocupando este espacio. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de descubrir? Hay cuántas maneras? Hay 8 maneras de dejar a este cuadrado invariante, geométricamente, ¿cierto? Hablando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo vamos a traducir en nuestro lenguaje? Entonces, aquí lo que acabamos de definir es un conjunto de 8 simetrías. ¿Listo? Entonces, aquí lo que definimos fue un conjunto de 8 simetrías. ¿Listo? Y el conjunto, ya habíamos dicho que vamos a llamar entonces G al grupo, particularmente. Y las operaciones que tenemos entonces de estas 8 simetrías es la operación identidad, la operación rotación. No le puse nombre a este, tengo que colocar rotación 3. Entonces tenemos la operación rotación 1, la operación rotación 2, la operación rotación 3, la operación reflexión vertical, la operación reflexión horizontal, la operación reflexión diagonal y la operación reflexión contradiagonal. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya tenemos 8 maneras, ¿sí? O 8 simetrías, particularmente del cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues inicialmente es bastante intuitivo pensarlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, como operación de simetrías, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Entonces ya tenemos unas simetrías catalogadas. Ahora lo que podemos pasar es a utilizar lo que sería una álgebra de operadores o a utilizar esos operadores o unas operaciones de simetría. Entonces, qué se imaginan que serían operaciones de simetría? De simetría. Pues una operación de simetría, por ejemplo, pues podría ser obtener un elemento de estos y aplicarle luego otro elemento. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, decir, vale, vamos a hacer una rotación de 90 grados, entonces vamos a rotar el cuadrado 90 grados y después de esa rotación, entonces, luego vamos a hacer una rotación de 180 grados, ¿sí? Y una rotación de 180 grados, o sea, inicialmente 90 grados y luego hacer 180 grados, el resultado sería, pues, mantener una rotación completa de 270 grados, ¿no? Esto, en términos de nuestros elementos que tenemos del grupo, pues nosotros lo traduciríamos en aplicar entonces la rotación de 90 grados que sería R1, ¿cierto? Perdón, aquí hay una cosa inmensamente importante, de hecho va a ser aquí en la separación para que no tengamos inconveniente, y es que la primera operación que nosotros vayamos a colocar, o usualmente la forma de colocarla, es que al lado derecho siempre va la operación o el sistema como lo vamos a realizar en primera instancia. Y en el lado izquierdo vamos a colocar al final, o sea, la segunda operación que nosotros vamos a realizar. Esto de hecho está bastante ligado, si ustedes de pronto, para los que de pronto ya vieron mecánica cuántica, esto está ligado de pronto con esta noción también de tener un sistema, preparar un sistema, digamos la función de estado, la función de onda A, y convertirlo o esperar que la función colapse o buscar la amplitud de probabilidad para que termine en un estado B, ¿no? Entonces digamos que es como, así como se entiende por ejemplo en notación de Dirac. Este ket particularmente es cómo se encuentra el estado inicialmente y lo que buscamos es al final cómo se encontrará, ¿no? Como su estado final. Y esto de alguna forma va a estar relacionado con lo que sería una amplitud de probabilidad y en fin. Entonces digamos que aquí la regla de orden también cumple digamos, estos tipos de operaciones. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí la operación que estamos haciendo, la operación bolita que habíamos definido, era una operación de 90 grados, bolita, una operación de 270 grados, y al final sabemos que el resultado es una
rotación completa de 270 grados. Eso quiere decir, vamos a tener también un elemento que pertenece a el grupo, que de hecho, si nos vamos arriba, es justamente una también de nuestras definiciones, ¿no? Que justamente los elementos que nosotros hagamos o las operaciones cerradas bajo la operación de multiplicación, en este caso esta operación bolita, también pertenezcan al grupo. Y lo que nos damos cuenta es eso, ¿no? Entonces que si aplicamos estos operadores entre ellos, el resultado también va a pertenecer justamente al grupo. Esto va muy ligado, de hecho, a lo que nosotros ya estuvimos viendo y por eso fue que hicimos todo este análisis en la topología, ¿no? ¿Recuerdan lo de la topología? Y es que justamente la topología describía estos tipos de sistemas, que cuando operábamos entre ellos, entre los elementos del espacio, los elementos resultantes también pertenecían a la topología para crear un espacio completo topológico. ¿Listo? Entonces aquí ya lo podemos ver de esta manera. ¿Listo? Entonces recuerden, esto tiene un orden. O sea, lo leemos como primero se hace R1 y luego R2, pero operacionalmente se escribe al revés. ¿Listo? Entonces, vale, hagamos un juego rapidísimo. Y es, ¿quién me dice que daría la siguiente operación? Tomamos la operación entonces reflexión horizontal con la operación bolita R3. Quiere decir, o sea, hacemos R3 y luego hacemos reflexión horizontal. ¿Cuál sería el estado final del cuadrado? ¿Quién me dice cómo quedaría? También voy a ir colocando otro por acá. Y vamos a hacer R3, pero hagámoslo al revés. Hagamos primero la reflexión horizontal y luego hacemos rotación de 270 grados. ¿Qué me devolvería? ¿Qué me devolverían ambas? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? FD, ¿correcto? Yes, exacto, exacto. Y la segunda nos daría, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Entonces, aquí en esta operación solamente lo que tenemos que hacer es una reflexión horizontal, o sea, estaríamos justo aquí, justo en esta posición, y una vez estemos en esta posición vamos a rotarlo 270 grados, ¿no? ¿Sí? O sea, quiere decir que el 3 va a pasar acá, luego va a pasar acá y luego va a pasar acá, ¿sí? Entonces, esas rotaciones, ¿a dónde me llevarían? ¿A qué configuración de todas las que están acá? ¿Mm? EFC, correcto. EFC. Perfecto. Y entonces nosotros acabamos de descubrir una cosa completamente importante y es nuestro punto de partida para todo lo que vamos a hacer en mecánica cuántica y por eso es que la mecánica cuántica particularmente está basada y su pilar fuerte está relacionado con justamente la álgebra no conmutativa. ¿Por qué? Porque acabamos de descubrir, si se dieron cuenta en este simple ejercicio, que hacer esta operación e invertir esta operación, fíjense que es la misma pero invertida, nos devuelve dos cosas completamente distintas. Esto, pues particularmente nos da entonces justamente la conclusión de que lo que estamos haciendo aquí son operaciones que no conmutan. ¿Sí? O sea, las operaciones de simetría, fíjense, lo acabamos de demostrar geométricamente, maravillosamente, no conmutan. ¿Sí? No conmutan. Entonces, algo que podrían ustedes hacer, que se los planteo de pronto como un ejercicio sencillo, es hacer una tabla. Usualmente cuando, digamos, a nosotros nos explican estos tipos de temas, lo que hace es una tabla. Una tabla interesante podrían hacer, y es decir, vale, por ejemplo, pues hacemos una tabla bajo la operación de producto, en este caso este producto que nosotros configuramos y entonces por ejemplo es decir vale vamos a entonces a tomar el elemento de identidad con el elemento de identidad luego el elemento R1 y además también el elemento R1 o sea formen todas las posibles operaciones de los grupos que tenemos ¿sí? Digamos reflexión vertical también entonces R2 R3
y allá, puntos suspensivos para allá, puntos suspensivos para allá, y entonces empiezan a encontrar cada una de las operaciones que les va a dar, ¿sí? Y cada una de las operaciones, les voy a ayudar con la más fácil, entonces lo que les va a dar en cada uno de ellos es que justamente cuando ustedes invierten el orden, uy, aquí no sé por qué se me fue este R3 y es un R2, entonces cuando ustedes invierten el orden, lo que ustedes se van a dar cuenta es que las operaciones no conmutan. ¿Listo? Entonces esta tablita de operaciones, en este caso para mantener esas figuras invariantes, pues se pueden ver aquí, ¿no? Y es digamos que es una aplicación que me parece algo bonita porque pues esto es un esquema netamente geométrico, pero esto lo podemos llevar a cabo también para las operaciones completamente algebraicas y para todos los objetos matemáticos que nosotros vayamos a utilizar más adelante. Eso quiere decir que ustedes se pueden inventar, por ejemplo, una figurita, invéntense, por ejemplo, un triángulo, o invéntense, yo que sé, un paralelogramo, o invéntense cualquier otra figura y empiecen a verificar cuáles son las operaciones de simetría que cumplen para cada figura geométrica. ¿Listo? Entonces es un ejercicio bastante bonito que podrían realizar, ¿vale? Entonces, los grupos que al aplicar conmutatividad y no cambian, pues particularmente su resultado final, ya sabemos que los vamos a llamar grupos abelianos. ¿Listo? Entonces, para grupos o para sistemas que cumplan justamente esta condición, vamos a saber que son grupos abelianos. Para este caso, particularmente que ya nos dimos cuenta de operaciones, por ejemplo, de simetría, ya sabemos que esos grupos no van a ser abelianos. ¿Listo? O sea, no conmutativos. ¿Listo? Perfecto. Listo, entonces podemos dar una definición formal de grupo ya a partir de esto que acabamos de descubrir. Pues sí, la podemos dar, entonces va a ser la siguiente. Vamos a dar una definición, coloquémoslo como subtítulo rápidamente, definición formal, formal de un grupo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos un grupo? Un grupo particularmente es una tupla de pues nuestro conjunto, particularmente de elementos del grupo, y la operación bolita que nosotros acabamos de decir. ¿Listo? Esta operación de multiplicación. Bueno, es una operación de multiplicación, la multiplicación. ¿Listo? Donde, pues, evidentemente, este grupo va a contener, así como nosotros ya lo sabemos, como el espacio particularmente, elementos. Puede ser G1, G2, G3, G3, puntos suspensivos, Gn. ¿Listo? ¿Listo? Y ellos particularmente pues son elementos que pertenecen al grupo. O sea, cualquier elemento que nosotros tomemos va a pertenecer al grupo. ¿Listo? ¿Qué propiedades podemos tener de acá? Entonces la primera, ya sabemos que habíamos dicho asociatividad, pero entonces vamos a aplicarla, ahora sí, con estos elementos bajo lo que ya sabemos que pasa. ¿Listo? Entonces, bajo el producto particularmente de este grupo, ya sabemos que se cumple que tener pues G1, producto G2, producto G3, ¿sí? Esto, pues sí se mantendrá invariante, lo pueden verificar ustedes con las operaciones, por ejemplo, geométricas que acabamos de hacer. Esta propiedad de asociatividad se cumple, check, listo. Además también tendremos la propiedad de identidad, que ya también dijimos que era simplemente mantenerlo congruente a sí mismo, entonces existirá alguna identidad tal que entonces cuando tomemos un elemento del grupo y lo multipliquemos con el elemento identidad, esta junto con el elemento identidad sí particularmente conmuta y me devolverá un elemento del grupo. ¿Listo? Luego tenemos entonces la propiedad inversa o el inverso, ¿listo? Que particularmente dice que para todo elemento G que pertenece al grupo, entonces existirá algún elemento inverso tal que cuando tú apliques el elemento con su inverso con el elemento, esto nos devolverá la identidad. ¿Listo? Y D, el más importante que acabamos de descubrir, conmutatividad. Conmutatividad. Entonces, conmutatividad, esto lo llamamos, ya sabemos que sería un grupo abeliano. Abeliano. Si son conmutativos, ¿no? Ya sabemos que esto se cumple si G1 con G2 conmutan, G2 con G1 conmutan, ¿no? Entonces, estas propiedades que estamos aquí esquematizando, lo estamos esquematizando bajo la propiedad de conmutatividad, o sea, grupo abeliano. ¿Listo? Pero si no son conmutativos, pues entonces ya sabemos que no conmutativos, entonces G1, operación producto con G2, va a ser diferente de G2 con G1. ¿Listo? Conmutativos, eso es. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal hasta ahí? Fíjense que
creo que con todo el esquema y todo lo que vimos hace un ratito matemáticamente, pues ya es como más fácil digerir de pronto cada una de estas formalidades que empezamos nosotros a decir, ¿no? Es un poco más intuitivo. Entonces, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal van? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Ajá. Perfecto, perfecto. Sí, teoría de nodos también está súper ligada y de hecho también esta parte de las matemáticas que son grafos también está bastante ligado con estos aspectos, ¿no? Entonces, bacanísimo. Me alegra, me alegra. Entonces, vale, ¿cuál va a ser nuestra misión? Vamos a comenzar esta misión por empezar a deducir todo de a poquitos, pero hay una manera importante y muy curiosa, como la aprendí tal vez, me gustaría replicárselas igualmente, que es empezar a deducirlo, pero muy intuitivamente desde lo que ya conocemos en física. ¿Listo? Entonces vamos a intentar hacerlo. Fíjense que cuando lo vayamos deduciendo, vamos a ir recordando cositas que sé que ustedes ya manejan. Entonces, nuestra misión particularmente aquí va a ser caracterizar una rotación en el plano. ¿Listo? Caracterizar algo muy simple, ¿no? Una rotación en el plano. ¿Listo? ¿Qué significa caracterizar una rotación en el plano? Pues entonces que de alguna u otra forma, pues pensemos por ejemplo en nuestro plano cartesiano de toda la vida. Entonces vamos a tener un punto y lo que vamos a hacer es justamente aplicar una rotación. ¿Listo? Los tipos de rotación usualmente en mecánica que a nosotros nos enseñan son dos tipos, son de dos sabores. Hay rotaciones activas y hay rotaciones pasivas. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar dos formas de solucionar. ¿Listo? La primera forma de solucionarlo, vamos a hacerlo es trigonométricamente. Vamos a deducir este problema trigonométricamente. Trigonométricamente. ¿Listo? Y obviamente, pues si estamos aplicando una rotación, para algo será una rotación y es porque descubrimos que la rotación, allí las figuras están congruentes, pero en la otra diapositiva, en esta anterior, sabemos que las rotaciones también están relacionadas con algún tipo de operación de simetría, ¿no? Entonces vamos a ver trigonométricamente qué podemos deducir. Entonces, como ejemplo, podemos realizar una rotación pasiva. Una rotación pasiva es que tú tienes entonces, por ejemplo, tu marco de referencia, tu sistema de referencia, esto digamos aquí sería tu sistema de referencia Y, tu sistema de referencia X, listo, y entonces lo que vamos a hacer es a generar un sistema rotado bajo obviamente el mismo punto de origen, listo, y entonces vamos a tener dos sistemas de referencias, uno rotado y uno que no está rotado, listo, y vamos a analizar un punto en cuestión. Esto sería una rotación pasiva particularmente. Y una rotación activa sería rotar el sistema de referencia en el que tú te encuentras físicamente, ¿no? Entonces ya sería, por ejemplo, si esto fuera un problema de física, por ejemplo, de relatividad, es, por ejemplo, un sistema S, y este piénsenlo ustedes como un sistema S'. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, hay otro observador que está rotado, ¿sí? Pero no soy yo el que se está rotando, es otro, ¿sí? Si fuera una rotación activa, quien se está rotando soy yo, o sea, S, ¿listo? Entonces, vale, ¿qué podemos analizar de este punto? Vale, esto es algo bastante simple, pero lo que podemos decir es, vale, ¿cuáles serían las componentes que definirían, pues para este punto particularmente, yo que sé, pensémoslo como un vector, que parte desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, vamos a decir, vale, la rotación, por ejemplo, que está generando pasivamente este eje primado con respecto al eje azulito, vamos a decir que, por ejemplo, tiene un ángulo de alfa grados, ¿listo? Y además, el ángulo que particularmente se está generando con respecto al eje primado hasta el punto, hasta el vector de posición, vamos a llamarlo, por ejemplo, beta. ¿Listo? Entonces vamos a colocar este vector R. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros diríamos? Básicamente, pues lo que nosotros diríamos de alguna u otra manera es que existirá para este vector particularmente pues una distancia vertical y una distancia horizontal medida con respecto del observador, digamos, no primado, pero también una distancia primada y una distancia primada vertical y horizontal con respecto del sistema primado, ¿no? Entonces digamos que podríamos decirlo geométricamente, vale, por ejemplo, entonces, ¿qué podrían decir ustedes acerca de lo que vería, por ejemplo, el observador que no está primado? Entonces, ¿cuál sería su componente X, no? Entonces, su componente X aquí es bastante trivial, porque pues simplemente es ver
cuál sería esa sombra, ¿no? Esa proyección que se genera sobre el eje X y cuál sería la proyección que se genera sobre el eje Y, ¿no? Entonces aquí si nos damos cuenta, pues el ángulo que está formando particularmente este vector con respecto de la horizontal es simplemente alfa más beta, ¿cierto? Y pues tomaríamos evidentemente aquí la hipotenusa, que sería pues la norma de este vector. Por tanto tendríamos, y dado que estamos considerando aquí la proyección en X horizontal, sería el coseno. O sea que simplemente diríamos R coseno de alfa más beta, ¿sí o no? Y para el eje vertical pues tendríamos lo mismo, pero pues con la función seno, alfa más beta, ¿listo? Eso sería para el sistema no primado. Y para el sistema primado, entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos algo un poquito más simple. Tendríamos lo mismo, la misma hipotenusa, pero ahora imagínense que la proyección está sobre pues los ejes que están primados, ¿no? Entonces aquí tendríamos pues, la descomposición de este triángulo rectángulo, o sea que tendríamos algo similar. Tendríamos entonces R cos beta y R sen beta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer de aquí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que de las identidades trigonométricas, justamente podemos tomar, hagamos una cosa, mandemos este para aquí, y entonces de las identidades nosotros sabemos que esto lo podemos expandir, ¿sí? Y esto simplemente sería entonces coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, ¿sí? Y esto, a su vez, si nos damos cuenta, de hecho, si aplicamos aquí propiedad distributiva, fíjense que R por esto y R por esto justamente hace referencia a X' y Y', o sea que podemos dejar X en términos de X' y Y', ¿listo? O sea que X va a ser igual a ¿qué? X sería igual a coseno de alfa, que sería el único que sobrevive, por X'. X' sería R cos beta, que está acá, ¿listo? Y por otro lado tendríamos menos seno alfa de Y', ¿listo? Lo mismo haríamos entonces para este. Entonces tendríamos R, y esto sería seno alfa, ¿cómo es que? Seno alfa cos beta, sí, más seno beta cos alfa. ¿Listo? Y esto, pues, ¿a qué me llevaría entonces? De igual forma, otra vez hacemos lo mismo. Entonces, R cos beta, aquí está, y R, ¿qué? Me fui, aquí, R cos beta y R sin beta. Entonces tendríamos seno de alfa, X', y tendríamos entonces más coseno de alfa, Y'. ¿Listo? Y entonces, fíjense que lo que acabamos de descubrir es algo muy bonito, y es algo, fíjense que salió geométricamente, es algo simple, y es que acabamos de ver la forma de transformación, ¿cierto? De cómo transforman las X con respecto de las X' y de las Y con respecto a las Y'. Entonces podemos transformar, o podemos más bien que la palabra transformar, podemos traducir esto en términos de matrices. Podemos decir que si yo quiero encontrar entonces la operación X o quiero encontrar la operación Y, ¿cierto? Estas cantidades, entonces pues basta simplemente con aplicar entonces la operación matricial, que son estas que me aparecieron aquí, y las operaciones transformadas, que sería X' y Y'. Simplemente, fíjense que esto nos va recordando un poquito más adelante, vamos a ver, a lo que está relacionado justamente con transformaciones de Lorentz, por ejemplo en relatividad especial. ¿No? Aquí estamos hablando simplemente de rotaciones. Entonces, ¿quiénes son estos elementos que aparecen dentro de la matriz? Pues van a ser justamente cada uno de estas rotaciones que acabamos de encontrar. Entonces tendremos coseno de alfa, tendremos menos seno de alfa. Y asimismo tenemos seno de alfa, coseno de alfa. Entonces multiplicamos, hacemos la propiedad aquí de siempre. Tenedor yo lo conozco, entonces este por este y me devuelve x, que es justamente este. Luego hacemos para calcular y, este con este, y devolvemos las ecuaciones para y. ¿Sí? Entonces, fíjense que acabamos de demostrar entonces cómo transforma, cuál sería esta matriz de rotación. Acabamos de deducir una matriz de rotación. Rotación. Listo. ¿Sí la conocían, esta matriz de rotación? Listo, listo. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué dicen los otros que están como tímidos? ¿No la conocías? Ok, pero ¿y qué te pareció esta deducción? Ujú, correcto. Sí, señorita. También digamos que cuando se utiliza en astronomía, particularmente la posición de los cuerpos celestes, también usualmente cuando vamos a hacer rotaciones, y de hecho cuando estamos teniendo los efectos de rotación intrínsecos, por ejemplo, del planeta Tierra,
esto pues obviamente empieza a jugar un papel muy importante. No específicamente tanto estas matrices, pero sí empiezan a jugar, por ejemplo, lo que se llaman ángulos de Euler, que son estos tipos como de rotaciones que podemos hacer tridimensionales, ya digamos un poco más, digamos un poquito más allá, pero ese es el génesis particularmente, entonces claro que sí, por ahí está ligado. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que estamos haciendo es aquí de una u otra manera es recordando que para un vector, por ejemplo, que yo llamo v, aplicar entonces m o una matriz, ¿cierto? A ese vector, pues lo que me hace es convertirme ese vector en términos de otro vector en este caso. ¿Listo? Si yo quisiera despejar de aquí entonces u, pues lo que yo tendría que hacer, ¿qué sería? Pues simplemente lo que haríamos, o lo que hace falta, pues simplemente sería aplicar por una matriz inversa. Quiere decir de una u otra manera que si multiplicamos por la matriz inversa de esto, pues lo que tendríamos, por ejemplo, multiplicando por derecha, pues digo por izquierda, pues sería la matriz inversa de esta que estamos teniendo aquí. ¿Sí? Entonces tendríamos la matriz inversa por m por u, ¿cierto? Y recordemos de las propiedades de las matrices, de hecho ya las hicimos aquí justamente en la diapositiva anterior, de la inversa por ella misma, ¿sí? Entonces, cuando hacemos las propiedades de la inversa con ella misma, sabemos que obtenemos la identidad. Por tanto, esta operación me devuelve justamente la operación de identidad y la identidad por este, pues me devuelve este. Quiere decir que entonces la forma de colocar u simplemente será la inversa justamente de b. ¿Listo? Entonces, pues obviamente también teniendo en cuenta una de las características principales es que el determinante de esto sea diferente de 0. ¿Sí? Si el determinante es igual a 0, pues ya no podemos aplicar esta misma consideración, ¿vale? Pero en su gran mayoría, los tipos de matrices que vamos a utilizar y demás, pues siempre cumplen esto. ¿Listo? Entonces, pues ya está. Ahora nos podríamos preguntar, vale, vamos a llamar a esta matriz de rotación, vamos a llamarla R mayúscula, ¿listo? ¿Cuál sería el determinante de esa matriz? El determinante de esa matriz, pregunta, ¿será que es diferente de 0? ¿Será que sí cumple eso? Que sea diferente de 0, porque si es igual a 0 nos jodimos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, entonces determinante de R, pues simplemente sería lo que ya sabemos, la diagonal por la diagonal, o sea, este por este, menos este por este, ¿no? Entonces tendríamos cos por cos, entonces tendríamos coseno cuadrado de alfa, y luego tendríamos este por este, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos acá? Menos este por este, o sea que tendríamos más seno cuadrado de alfa, ¿no? Y por las propiedades de las identidades trigonométricas sabemos que esto es igual a 1, o sea que esto es diferente de 0, o sea que check. O sea que la matriz de rotación perfectamente cumple esto de aquí, ¿vale? Listo, listo, perfecto. O sea que podríamos a partir de aquí saber o ya intuir que si tenemos esta matriz de rotación que nos acabamos de inventar para pasar de los x a los x' y los y a los y', pues podemos calcular la matriz inversa para calcular, pues, o para pasar de los x' y y' a los x y y. ¿Listo? Entonces, recordemos cómo se calculan, por si acaso, las inversas de una matriz 2 por 2. Estas cositas a veces son importantes, a veces a uno se le olvida. A mí me pasaba que se me olvidó en algún momento, pero es importante recordarlo, ¿listo? Entonces, inversa de una matriz 2 por 2. ¿Listo? Entonces, la inversa de una matriz 2 por 2. Pues planteemos cualquiera, planteemos una genérica. Pues una matriz inversa 2 por 2, por ejemplo, que tenga los elementos A, B, C, D. ¿Listo? Entonces, para encontrar la matriz inversa de esto, entonces vamos a buscar matriz inversa que es igual. Entonces recordemos que esto, simplemente lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos. Digamos que pueden ser varios pasos, la forma en la como yo lo hago es la siguiente. Si ustedes quieren encontrar, entonces, ¿cuál es el elemento que va, mejor dicho, para no complicar, vamos a hacer los siguientes pasos. Sigan conmigo lo que vamos a hacer, ¿listo? El primer paso es, vamos a tapar esta fila y esta columna, ¿listo? Así como algo similar a lo que no hacen producto cruz, producto vectorial. Entonces tapamos este. Esa posición en la que se cruzan estas rectas, ahí es donde va a estar justamente esta letra. Entonces la D, ¿no? O sea, aquí estaría nuestra D. ¿Listo? Luego hacemos lo mismo con esta. Tapamos esta. Justo en esta posición es donde va a quedar la letra que sobra. C. Ponemos C. Luego hacemos lo mismo con esta. Tapamos esta. ¿Quién queda ahí? D. Y el último que nos quería sería A. ¿Listo? Paso número 1. Un momentito. Verificamos A, D, D, A, C. B. Listo, perfecto. Ahí está bien. Y lo otro que tenemos que hacer es, una vez hagamos eso, entonces lo que vamos a hacer a continuación es simplemente
aplicarle un signo negativo a los que no pertenecen a la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Esta de aquí que estoy señalando. Siempre es esta diagonal principal, ¿no? Donde, por ejemplo, calculamos la traza de una matriz. Entonces, los elementos que no pertenecen a la diagonal principal les vamos a añadir un signo menos. Entonces, un menos por aquí, un menos por acá. ¿Listo? Pues ya está. Eso es. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo entonces, y sabemos que se cumple la propiedad que dijimos acá, ¿m? Entonces el determinante de la matriz M, ¿cierto? O bueno, más bien pongámoslo de la siguiente manera. Mejor dicho, de hecho ya pongámoslo aquí. Esto correspondería como tal a nuestra matriz inversa, ¿no? A nuestra matriz inversa. Entonces la pregunta sería, si hacemos la matriz inversa particularmente para esta rotación, por ejemplo, pues ¿cómo nos quedaría la inversa de esto? ¿Quién me dice cómo quedaría la inversa de esto? Pues si nos damos cuenta solamente es invertir esto, cambiamos signo, y sale. Entonces, ¿cuál sería la inversa? Sofía, ¿cuál sería la inversa de la matriz de rotación que aquí vemos? Quedaría casi igual, pero cambia. Sí, correcto. ¿Dónde? Exacto. ¿Sí o no? Es invertir esto, efectivamente, y aparte de invertirlo, multiplicarlo por un menos. Entonces este por este menos me devuelve, sí, esto, ahí está. ¿Sí? Más. Y menos. ¿Sí? Listo. Y ahora borramos este pedacito acá. Pues, listo. Entonces ahí está. Listo, listo, listo. Entonces ya tenemos esta parte. Eso quiere decir que ya podríamos tener las formas de transformar entonces de los x' a los x, ¿no? Con esta matriz, que en este caso sería cos alfa, sen alfa, menos sen alfa, cos alfa. Y aquí entonces tendríamos xy. ¿Sí? Listo, listo. Espera un momentito que estoy verificando una cosilla por aquí. Entonces, a ver, un momentito. Dime. Un momentito. Otra vez, ¿cómo es que es? Eso estoy mirando porque no debería ser igual. Porque creo que nos falta un paso y estoy viendo cuál paso es. Ah, ya sé cuál paso es. Claro, claro, claro. El paso que nos falta es aplicar también la transpuesta. Nos falta un paso porque efectivamente aquí lo que tiene que quedar es un signo menos y aquí lo que tiene que quedar es un signo más para que sea correcto. Porque no tiene que quedar igual. Claro, o sea, podrían ser iguales. Digamos que en principio respondiendo a tu pregunta, podrían ser iguales ambas matrices. O sea, esto podría ser igual, ambas, pero pues lo que tendría que ser de alguna u otra manera sería la operación identidad, ¿no? O sea, la identidad es la única que sobre ella misma pues podría aplicarse esa operación de matriz sobre matriz inversa. Entonces, digamos que si fueran la misma matriz, ella misma por la inversa de ella misma, o sea, ella misma siendo la misma matriz sin modificarla, pues esa justamente es la inversa. ¿Sí me va a entender más o menos la idea? Si son iguales, tendría que ser exactamente la inversa, la que tú estás trabajando. Ujú. ¿Listo? Listo. Entonces, vale, vale, vale. Es que aquí lo tengo. Esperen un segundito que aquí tengo es escrito una cosa que me confundió yo mismo en mis apuntes. Sí, ahí está perfecto. Sí, ahí está perfecto. Listo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, vale.
¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tenía aquí lo siguiente, para ponerlos en contexto con los apuntes que tenía aquí escritos, y es que lo que yo quería era relacionar justamente, lo que iba a colocar antes, era el determinante justamente de mi matriz con la matriz original que yo tenía, ¿sí? Y esta que era la cual nosotros habíamos llegado. Sino que a mí el paso particularmente que se me pasó a hacer aquí, justo aquí, era que lo que nosotros hacíamos aquí, en este paso, justo acá, era aplicar la propiedad de transpuesta, 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 transpuesta. Ah, bueno, vamos a colocar la transpuesta. ¿Listo? Y es la propiedad transpuesta. Ese es el último paso que me faltaba. Por eso es que no me estaba cuadrando esto. Que claro, no podría ser lo mismo, sino tendría que ser la identidad. Ahí va la solución a tu pregunta. Y la traspuesta, cuando llegamos a este punto, entonces a este punto quitémosle todavía la etiqueta de matriz inversa, porque la transpuesta lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es intercambiar columnas por filas. Entonces digamos que aquí sí tengo esta fila que me forma D y B, pues esta D y B, bueno, D y menos B la vamos a poner como una fila. ¿Listo? Entonces realmente al final lo que nosotros tendremos, el otro paso que nos faltaba era entonces pasar este menos B acá. ¿Listo? Y este menos C entonces pasaría abajo. ¿Listo? Ahora sí tiene la estructura que debería tener. Y esta sería nuestra matriz inversa. Ese era el paso que faltaba. ¿Listo? Sí, se me hacía raro porque el primer paso era tapar esto, colocar la letra. Luego colocar los signos. Y luego el último paso, son 3 pasos, ahí sí, era invertir filas por columnas, que es la traspuesta. Entonces ahora sí. Entonces ahora sí, siendo así, quiero que verifiques todavía si ahora sí tiene sentido que nos dé esto de acá. Ahora sí tiene sentido, ¿sí o no? Ya me estaba asustando yo. Entonces, listo, perfecto. Ahí está nuestra matriz entonces inversa. Y particularmente para esta matriz inversa, pues entonces lo que hemos encontrado es que esta matriz inversa está relacionada justamente con la traspuesta. Por eso, justamente por esta operación que nosotros acabamos de realizar acá. Entonces, nosotros podemos sacar de aquí dos definiciones. Que la matriz de rotación por su matriz inversa, esto nos devuelve la identidad. ¿Listo? Que es de las propiedades que ya hemos dicho anteriormente. Pero a su vez también la matriz de rotación multiplicado por su matriz traspuesta nos devuelve justamente 1, o también lo que sería pues justamente la identidad. ¿Vale? Entonces ahora sí, ya quedando construida la forma de transformación a partir de rotaciones tanto de un sistema primado como de los no primados, entonces ya tendríamos ese esquema general. ¿Listo? Entonces pues ya está. Generalicémoslo. Entonces podemos pasar de esta generalización. Este fue un caso particular donde pues evidentemente estamos tomando aquí X, Y, pero pues podemos hacerlo con cualquier tipo de sistema. Entonces, ¿cómo lo podríamos generalizar? Pues definamos entonces una matriz M, por ejemplo, pues en este caso que estamos mostrando matrices 2×2. Entonces, que tenga justamente esos índices. ¿Listo? Entonces 2, 1 y 2, 2. ¿Listo? Matriz 2×2. Y también entonces vamos a tener cualquier vector con cualquier, vamos a colocarle componente. Entonces digamos que, imagínate tú que tenemos entonces componente x1 y x2, donde x1 y x2 puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Que sea pues configuración de un vector. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros acabamos de decir arriba es que aplicar entonces la matriz, por ejemplo, vamos a llamar a esto al vector x. Entonces, pues simplemente es multiplicar la matriz por esta cosa que está acá. Entonces tendríamos m11, x1, ¿cierto? Y luego tendríamos más m12, x2, ¿cierto? Que esa es la propiedad de el tenedor. Este con este y lo sumamos. ¿Listo? Y luego tendríamos entonces m21 por x1 más m22 por x2. ¿Listo? Y esto si nos damos cuenta, pues una vez sumemos estos valores aquí arriba para este primer elemento y asimismo para este de abajo, pues nos van a terminar dando dos valores, uno arriba y uno abajo. Y ese valor de arriba y abajo estará relacionado con cualquier otro elemento que vamos a generalizar como x1' y un elemento x2'. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si particularmente, pues nosotros decimos que, así como en el ejemplo que acabamos de hacer, si M fuera justamente una matriz de rotación, pues intercambiamos esta M por una R y aquí tendríamos los componentes, cada una de esas matrices de rotación. ¿Listo? ¿Y para qué coloco esto? Porque una manera usualmente
de representar esto indicialmente es de la siguiente manera. De hecho, es bastante usual encontrar en relatividad este tipo de operaciones de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero calcular entonces el elemento x1', entonces el elemento x1', ¿cómo lo puedo calcular? El elemento x1', fíjense que corresponde siempre a dejar fijo justamente estos elementos. ¿Listo? El elemento, este índice que aparece de primerita es 1, y el único que va a variar va a ser justamente los otros dos, o sea, este de acá y estos de acá. Quiere decir que entonces lo que yo puedo hacer es una sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de este elemento matricial 1i xi. Y ya está. ¿Sí? De tal manera que si hacemos esta sumatoria, fíjense que lo que tendríamos que hacer simplemente sería entonces, pues reemplazamos, arrancamos en 1, entonces R11, x1 más, y luego lo haríamos con 2, entonces R12, x2, que corresponde pues a esto. ¿Sí? Solamente que aquí yo lo llamo R, pues porque estamos asumiendo que es una matriz de rotación. ¿Listo? Fíjense que es una forma inicial también bonita, más compacta de colocarlo. Y de igual forma, pues también lo tendríamos para x2', ¿no? Para x2' sería algo similar. Bueno, aquí llamémoslo más bien en vez de i porque ya tenemos i, entonces llamémoslo j, de 1 a 2. Y aquí entonces a quien fijamos esa, el 2. Entonces tendríamos j, xj. ¿Listo? Y de esta manera entonces lo que estaríamos haciendo es decir, vale, pues esto que sería R21 x1 más R22 x2. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, pregunta, ¿será que podemos compactificar esta cosa que nos acabamos de inventar como generalización para cualquier coordenada si por ejemplo fueran n coordenadas, por ejemplo n coordenadas de un vector? Digamos que ese vector no tiene 3 ni 2, sino tiene 10, un vector de 10 dimensiones, pues sí, pues porque lo único que nosotros nos damos cuenta es que si yo estoy fijando este índice particularmente, ¿cierto? Este índice libre, y el único índice mudo que está quedando es i en este caso, y el índice libre que también estoy relacionando también ocupa la misma posición acá, y el único índice mudo que está ahí, aquí es este, pues entonces pues puedo generalizarlo para cualquier índice. ¿Y cómo lo haríamos? Entonces pues llamamos, por ejemplo, al índice llamémoslo x sub i primado. Entonces la forma de transformar, pues digamos, por ejemplo para el caso 2D, entonces sería la suma de j1 hasta 2 de r y j x j. Y fíjense que ya entonces tenemos una forma de generalizar, ahora sí, pues evidentemente aquí a dos dimensiones, por la suma, pues estos tipos de transformaciones, ¿sí? Que es una forma también de colocarlo. Si quisiéramos para n, pues entonces simplemente ¿qué haríamos acá? Pues quitar esto y simplemente dejarlo de forma general, sumar desde j igual a 1 hasta n, ¿verdad? De r y j, xj. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Que a Einstein le valía madres todas estas cosas, copiar tantas veces esto, entonces él se inventó su propia notación. Entonces la notación de Einstein lo que hace es omitir justamente la sumatoria. Einstein. ¿Listo? Y la notación de Einstein lo que hace simplemente es hacer esto. ¿Listo? Y pues como lo hacía él, por si acaso les da curiosidad para identificar cómo sabía que había una sumatoria, pues con tantos índices por ahí volando, pues simplemente sabiendo dónde estaban los índices mudos, ¿no? Lo que se llaman los índices mudos o índices repetidos. En este caso, esta j, fíjense que del lado derecho de la ecuación se repite dos veces, por tanto es un índice mudo, y el único índice que por ahí está solito, al lado derecho, voy y repito, es el i. Quiere decir que la suma solamente se está aplicando sobre los j. ¿Listo? Esa es la forma de cómo Einstein utilizaba su notación. ¿Listo? Por eso la sumatoria aquí comienza en j. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya generalizamos entonces, por ejemplo, las transformaciones para cualquier sistema de referencia primado a un sistema de referencia no primado bajo esta matriz de rotación. Es una forma muy bonita de hacerlo, ¿no? Pues listo. Entonces, ya lo tenemos. ¿Qué más por ahí pronto se me pasa? No, nada más. Listo. Entonces, bajo estas consideraciones que acabamos nosotros de hacer, entonces luego, si se define un grupo o conjunto bajo estas cualidades que acabamos de encontrar, si se define un grupo o conjunto
Acuérdense del cuerpo que nosotros estuvimos viendo, o cuerpo, donde justamente este grupo tiene una operación en este caso que sería de rotación, tal que cumple las siguientes características. Aplicar entonces la rotación por su transpuesta, esto nos devuelve la identidad. Y además nos dimos cuenta que esta operación que nosotros deducimos justamente para la rotación, como determinante, fíjense que nos devolvía el valor de 1. Eso quiere decir que el determinante de R vale 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que acabamos de hacer aquí muy tranquilamente. Lo que hicimos aquí tranquilamente fue llegar a una deducción simple de un tipo de grupo, de un tipo de simetría, más adelante lo vamos a ver, justamente de cómo vería dos observadores, uno primado y uno no primado, justamente un punto particular, cómo se relacionan las coordenadas entre ambos, pues eso está dado bajo justamente la consideración de este grupo que nosotros encontramos llamado grupo de rotación. En este caso, R. Ya más adelante le vamos a colocar la etiqueta de cómo se llama. ¿Listo? Entonces fíjense que las características que nosotros analizamos acá, pues justamente eran estas, ¿sí? Que en la rotación, pues particularmente se compartían estas características y además su determinante era igual a 1. A mí se me olvidó decir aquí, de hecho, también, bueno, sí, mentiras, lo dije acá, que la aplicación de la matriz inversa es la misma matriz transpuesta, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Listo, entonces aquí lo que nosotros podemos pensar es, vale, una pregunta, dado que esta matriz que nosotros estamos teniendo aquí en cuenta arriba dependía de alfa, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que alfa puede valer cualquier cosa, o sea, no hay valores discretos, ¿cierto? Entonces podríamos decir alfa es continuo. Y que alfa sea continuo implica entonces que podemos tomar cualquier valor para alfa, dado esta matriz. O sea, podemos rotar pasivamente este marco de referencia cualquier cantidad de ángulo que yo quiera. No hay valores discretos, ¿cierto? Por tanto, alfa es continuo. Entonces, lo que nosotros decimos cuando un parámetro o ese parámetro en cuestión de esta matriz o de este grupo al cual está perteneciendo es continuo, entonces decimos que el grupo es infinito. ¿Listo? Es un grupo infinito. ¿Por qué es un grupo infinito? Pues porque la cantidad de elementos que podemos tener son infinitas. Dependiendo del ángulo que nosotros introduzcamos, pues dará infinitos valores. ¿Listo? Y pues cuántos ángulos podemos aquí poner? Pues infinitos. ¿Vale? No hay un fin en ese caso. Entonces, pues ahí está. Por eso es que yo les colocaba la nota aquí al inicio, justamente aquí arriba, si lo vieran. Y es que la teoría de grupos, particularmente lo que nos van a interesar, que son los grupos de Lie, están relacionados con conjuntos infinitos y continuos. Y nosotros ya hablamos de continuidad justamente cuando hablamos de espacios de Hausdorff y compacidad y demás. Entonces aquí lo que estamos teniendo justamente es una colección de esos elementos, ¿no? Una conexión entre esos temas. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos sacarle de jugo a esto muy intuitivamente? Entonces, luego dado que por el grupo G de la matriz de rotación se deben cumplir las propiedades de los grupos que ya sabemos, ¿cierto? ¿Dónde están nuestras propiedades de los grupos? Las propiedades de los grupos creo que están por acá abajo. Aquí están nuestras propiedades de grupo. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es, vale, pues si ya existen unas propiedades generales para los grupos, para este grupo particularmente que nos acabamos de inventar, pues deberán existir, pues efectivamente, esas mismas propiedades. ¿Qué podemos decir entonces? Por ejemplo, aplicar la matriz de rotación entonces de un ángulo, vamos a llamarlo alfa 1, asociativamente, porque creo que la primera propiedad era asociativa, ¿sí? Asociativa, entonces equivaldrá bajo la multiplicación a entonces, por ejemplo, tener la matriz pero con otro ángulo alfa 2, la matriz con otro ángulo alfa 3, ¿sí? Y será equivalente asociativamente a hacer matriz de rotación alfa 1, matriz de rotación alfa 2, cerramos, matriz de rotación alfa 3. ¿Listo? Entonces cumple, satisface la primera propiedad. ¿Sí? Lo pueden aplicar, lo podrían también revisar. Por ejemplo, invéntense entonces, por ejemplo, que estamos jugando con estas matrices. Utilicen, por ejemplo, esta matriz, la misma que colocamos, pero con diferentes ángulos. Y pues verifique que si rotamos entre ellos los ángulos, pues va a dar lo mismo asociando, ¿no? Listo. Entonces, la segunda propiedad. Vamos a colocar la segunda propiedad como elemento neutro. Entonces, el elemento neutro es el elemento, perdón, el elemento identidad. Entonces, el elemento identidad, sabemos que simplemente el elemento identidad
es una matriz con puros unos en la diagonal principal, ¿no? Puros unos en la diagonal principal, que sabemos que él pertenece a el grupo. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque nosotros lo definimos, de hecho, también como una operación de simetría, cuando estuvimos hablando justamente de de la congruencia, por ejemplo, de mantener el cuadradito completamente quieto, ¿no? Invariante. Entonces, esta operación de identidad también pertenece al conjunto, ¿no? Al grupo. Entonces, eso quiere decir, de tal manera, que aplicar la matriz de rotación con la operación identidad, esto equivaldrá a obtener pues la misma matriz de rotación. Y lo pueden verificar haciéndolo también, ¿no? Listo. Y también pues el inverso que también ya lo calculamos, ya lo hicimos también. Entonces es la propiedad de R por R a la menos 1 es igual a la identidad. ¿Listo? Ah, bueno, este es un ejercicio de hecho que no hicimos, pero sería interesante que lo hicieran. Y de pronto se los planteo como propuesta. Pues háganlo ahí. Podrían no tomarse más de pronto 2 minutos haciendo el cálculo y es tomen esta matriz de rotación que tomamos como ejemplo, tomen su matriz inversa y calculen pues el producto entre ambas y verifiquen efectivamente esta propiedad. ¿Listo? No es nada del otro mundo, es aplicar regla del tenedor y ya. ¿Listo? Entonces, vale, perfecto. Hasta aquí, ¿qué podemos entonces concluir? ¿Qué podemos sacar? Que son 6,50. Listo. Entonces, se dice luego que para R, para la matriz R, que es en este caso una matriz 2×2, entonces n es igual a 2, en este caso, para lo que hemos analizado, n es igual a 2, la matriz n por n, ¿no? Entonces se cumple las propiedades de grupo que ya sabíamos, que es la tupla G y la operación producto, ¿listo? Y entonces se puede llamar a esto, ahora sí le colocamos el nombre, a esto que acabamos de descubrir como un grupo, un elemento del grupo de Lie, o un grupo de Lie, ¿listo? Grupo, ahí, espera, grupo de Lie. ¿Ese es el único grupo de Lie que existe? No, hay más, ¿listo? Entonces, ¿hay varios tipos de grupos de Lie? Sí, hay varios. Entonces, este tipo de grupo de Lie, ¿cómo se llama específicamente? Estos tipos de grupos de Lie usualmente se le llama SO2. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde? El 2, particularmente este 2, sale del hecho de que la matriz o la matriz que estamos trabajando justamente es una matriz de 2×2. Es simplemente ese hecho. ¿Listo? Este 2 sale de ser matriz 2×2. Oye, pero ¿existirán grupos de simetría, por ejemplo, o grupos de Lie SO3? Sí, existen grupos de simetría SO3, pues donde ya estaríamos trabajando matrices de 3×3. ¿Listo? O sea, rotaciones tridimensionales también. ¿Listo? La O particularmente sale de ser orthogonal en inglés. ¿Listo? O sea, ortogonal. ¿Listo? De donde, para que una matriz sea ortogonal, pues lo que pasa es que se tiene que cumplir que R por R transpuesto tiene que ser la identidad. Por eso se dice que es ortogonal. ¿Listo? Y lo último, la S, viene de special. ¿Listo? Y el special particularmente hace referencia a que el determinante de R específicamente tiene que ser, ¿cuánto nos dio? 1. ¿Listo? A este grupo también se le conoce como el grupo uniparamétrico. Uniparamétrico. ¿Listo? ¿Por qué uniparamétrico? Pues porque exclusivamente nos dimos cuenta que dependía de una variable, de un parámetro. ¿Quién? Alfa, que es nuestro ángulo. ¿Listo? Coloquémosle alfa ahí. ¿Listo? Entonces la dependencia exclusivamente era de alfa. Pues les presento el primer grupo de Lie que hemos llegado a descubrir. Es el grupo de Lie SO2 y es el grupo de las famosas rotaciones. ¿Listo? Rotaciones, en este caso, de 2 dimensiones. Rotaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo compactificamos toda esta información? Hay mucha información. Qué sopa tan grande que, ¿cómo es que se llama eso? Sancocho, ¿no? Entonces, pongámosle simplificadamente. El grupo SO2 simplemente será entonces un grupo de Lie que son, en este caso, matrices 2×2 o rotaciones 2×2 que tienen de determinante R igual a 1 y además cumple que R por R transpuesta es igual a la identidad. Ya. Listo. Ya. Eso es todo. Eso es todo. ¿Listo?
Entonces, bueno, a alguien de pronto podría decir, bueno, sí, a alguien de pronto se le causó curiosidad porque Lie, ¿de quién es Lie? Esto hace en referencia obviamente a un matemático, Sophus, no recuerdo, Lie, que vivió entre los 1800, pongámosle. Y pues que fue una de las primeras personas que se pusieron a la tarea de buscar transformaciones que dejaban invariantes las magnitudes. ¿Listo? Buscar transformaciones que dejaban invariantes las magnitudes. Entonces, este señor, magnitudes. Este señor, digamos que fue el punto de partida para empezar a buscar estos tipos de transformaciones donde empezábamos a encontrar simetrías. ¿Listo? Entonces por eso es que las simetrías van a empezar a estar ligadas a todos estos tipos de grupos que vamos a empezar a formar de rotaciones, de translaciones, por ejemplo, de reflexiones como lo hicimos, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, no solamente rotaciones para objetos vectoriales o espacios vectoriales, sino también, por ejemplo, para espinores en mecánica cuántica y demás cosillas así. ¿Listo? Entonces, dado que estamos buscando aquí, o lo que se propuso supuestamente el IFE, a encontrar magnitudes que se mantienen invariantes, la pregunta que podríamos hacer es, vale, sí, está bien Nicolás, pero en todo este ejercicio que hicimos, ¿cuál es la magnitud que está invariante? ¿No? O sea, ¿qué es lo que se mantiene invariante? No entendí. O sea, todo esto que hicimos, ¿para qué es? ¿Cuál es la magnitud que se mantiene invariante? ¿O cuál es esa simetría? ¿O por qué hay una simetría? ¿No? Entonces, ese va a ser nuestra tarea el día de mañana y es averiguar justamente por qué o cuál es la cantidad que se mantiene invariante cuando hacemos una rotación entre dos marcos distintos. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que hasta aquí ya ha sido como bastante información. Entonces, si quieren, dejemos hasta aquí, apenas son las 7. Son las 7, sí. Entonces, pues dejemos el turno para las preguntas. Voy a parar aquí la grabación.